Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar un miércoles más aquí en El Toro por los Cuernos. Lo prometido es deuda. Llevamos 2 o 3 o 4 miércoles hablando de ferrolanos que transformaron la historia de España. Y si hablamos de un ferrolano que ha transformado la historia de España, pues como ustedes comprenderán, es programa obligado hablar precisamente de Francisco Franco Bamonde. El ferrolano que durante más de 40 años tuvo en sus manos los destinos de nuestra querida España. Y para hablar de Francisco Franco, tengo la enorme suerte de contar esta noche con dos invitados excepcionales. Jaime Alonso. Jaime es abogado, es vicepresidente de la Fundación Francisco Franco. Jaime, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias, Pepa. Buenas noches. Es un placer estar en el ferrol del caudillo. El apellido es tan sustancial al nombre que no entiendo por qué no se emplea, y los ferrolanos no se sienten orgullosos, como el resto de los españoles, de tan insigne personaje nacido aquí, criado aquí y que vivió aquí su más tierna infancia. Nace, como sabéis, el 4 de diciembre de 1892 y desde entonces ha llevado a Ferrol y a España en lo más profundo de su corazón, y hasta tal punto llegó su fervor local que siempre que pudo vino a esta tierra, y muy próximo aquí pues tuvo su residencia de verano donde hacían los consejos de ministro. Muchas gracias. Y Pedro Fernández Barbadillo. Pedro es doctor en Derecho, periodista, historiador, articulista en la Gaceta.es. Sigo. Bueno, Pedro, muchas gracias por estar aquí. Encantado de estar contigo, Pepa, con Jaime Alonso y con los ferrolanos que nos estén viendo, que supongo que son muchos por lo que nos cuentas del éxito de tus programas. Bueno, ¿qué te ha parecido Ferrol? Porque tú Ferrol seguro que no lo conocías. Pues no, Jaime no. sí. No, yo no lo conocía, y claro, es una de estas ciudades industriales desconocidas para los españoles y que han aportado muchísimo a la historia de España. Tú dices que has hablado ya de otros ferrolanos ilustres, y yo hace poco hice un programa, un perfil del rey Fernando VI, del tercer Borbón que nos gobernó en España, porque nadie se acuerda de Luis I, que reinó solo 8 meses. Pero el Marqués de Ensenada es el que recupera la Armada Española, junto con Patiño. Está primero Patiño, luego viene Marqués de la Ensenada, los que recuperan la Armada Española después de la Guerra de Sucesión, y una de las obras que hacen es desarrollar esta ciudad como gran arsenal donde se construían los barcos de la Armada Española, los que defendieron el imperio y las costas de España pues hasta la batalla de Trafalgar. Pues eso es, entre otras muchas cosas. Bien, hablar de Franco, como ustedes comprenderán, no nos iba a llegar ni este programa ni un año de programas como este. Vamos a intentar condensarlo en dos matices que a lo mejor están un poco olvidados, ¿no? O que en los programas de televisión normalmente, pues cuando se habla de esta figura, pues entonces no se tocan. Es, por un lado, su trayectoria como militar. No podemos olvidar de que es el general más joven de Europa, y por otro lado las causas que entre 1931 y 1936 conducen a lo que sería el alzamiento nacional. Entonces, para ello los invitados nos van a ayudar desde el minuto. Yo creo que podíamos empezar el programa casi por el final. Yo le pediría a Jaime que leyera un testamento muy especial que tuvimos durante tiempo aquí en Ferrol, en el lado derecho de la estatua que ahora mismo permanece en un galpón del Arsenal. Ese era el testamento, pero este es el testamento, Jaime. ¿Lo puedes leer? La verdad es que lo sabía de memoria, y por si me falla la memoria, me valgo también del móvil. Es un testamento vital que define como nadie y como nada la vida y la obra de ese hombre excepcional. Y comenzaba: españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico.
el nombre de Cristo me honro y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia, en cuyo seno voy a morir. Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a los que se han declarado mis enemigos sin que yo los tuviera como tales. Deseo y afirmo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España, a la que juré servir hasta el último aliento de mi vida, que ya se próximo. Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación en la gran empresa de hacer una España unida, grande y libre. Por el amor que siento por nuestra patria os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis en todo momento el mismo apoyo y colaboración que de vosotros he tenido. No olvidéis que los enemigos de España y la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros y para ello deponed frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda mira personal. No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España y haced de ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de las tierras de España exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de fortaleza de la unidad de la patria. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte. Arriba España, viva España. Así termina una historia que en este momento empieza. Franco, militar. ¿Cuándo entra en la academia? ¿Por qué entra en la academia? ¿Cómo empieza su trayectoria como militar? Es tan excepcional y brillante, entra tan joven, que si tenemos en cuenta que nace el 4 de diciembre de 1892 y decimos que entra en la Real Academia de Infantería de Toledo en 1907, nos damos idea con hacer el sumando exactamente de los poquísimos años que tenía, era un niño, cuando comienza su andadura militar. Termina en 1910 y en 1913 ya se va a África. Franco es antes de todo y por encima de todo un soldado, y un soldado al servicio de su patria y de su juramento. Para mí hay tres etapas que destacar. Una, la etapa, llamémosle formativa, que es cuando comienza en África en 1913, que en esos años hasta 1926 no solo manda a los regulares indígenas de Alucemas y de Melilla, y allí recibe dos ascensos, mejor dicho, por méritos de guerra. Después crea con Millán Astray, y es el primer jefe o el segundo jefe de la Legión, en 1920 a 1926, y recibe 3 ascensos más. En el inicio de teniente capitana, a continuación es teniente coronel, coronel y general de brigada, mandando la Legión, y desde cuestiones excepcionales y batallas conocidísimas como la de el desembarco de la Cebadilla, cuando terminan con Alt el Crin y que le entregan la medalla militar también individual, en las Cebadillas, el desembarco que él dirigió, también en la batalla en Saguén, en la retirada de Saguén y la batalla de Alucemas, y la primera medalla militar individual y ascenso se produce cuando el famoso desastre de Anual, que él se encarga de defender tan joven, de manera excepcional, al frente de la Legión, Melilla. Por lo tanto, hasta esas fechas pues ya demuestra su valía, su temple, su formación en la práctica, no solo la teoría, que luego plasma en su segunda fase, que es en la Academia General Militar, que él funda y que dirige en Zaragoza hasta que en 1931 la República, de manera absurda y arbitraria, la cierra. Perdóname, Jaime, es que la decisión de Azaña, que era el ministro de la guerra, de cerrar esa academia, se produce porque es una obra del dictador, de Miguel Primo de Rivera. La verdad es que con acierto decide que todos los oficiales militares convivan unos años juntos.
Y porque antes el ejército español pues formaba a sus oficiales en las diferentes academias, infantería, artillería, caballería, intendencia, y no tenían contacto entre ellos. Eso conducía en muchos casos al corporativismo, que llevó, por ejemplo, los artilleros estaban juramentados al entrar en el cuerpo como oficiales a no aceptar ningún ascenso que no fuese por antigüedad. Y hasta el punto de que Primo de Rivera tuvo un conflicto con el cuerpo de artilleros porque estos se seguían negando a aceptar otros ascensos que no fuesen por antigüedad. Y claro, Primo de Rivera dijo que la arbitrariedad había quedado excluida en su gobierno, se enfrentó a los artilleros y los acabó disolviendo por decreto. Y entonces, para evitar esto que decimos, pues instaura la Academia General Militar, que es una idea además copiada de Francia, de la Academia de Saint-Cyr, y primero piensa Primo de Rivera en Millán Astray como su director, o pide consejo, no me acuerdo exactamente, a lo mejor Jaime sí nos lo puede aclarar, le pide consejo sobre quién podría ser el director, y le recomienda a Franco. ¿Pero Franco ya es general? Sí. No, sí. Franco cuando se hace cargo de la Academia General, sí. Sí, era ya es general de división. ¿De brigada o de división? General de brigada. General de brigada. Además hay una anécdota muy curiosa, si me permite la digresión, en el libro que publicó Prensa Española, la editorial de ABC, de Manuel Aznar, abuelo del que luego fue presidente, pues en el año 75, al poco de morir Franco. Es un librito de bolsillo, cortito, titulado simplemente Franco. Y cuenta que Aznar, que le dijo Franco, para el verdadero militar, para el militar de espíritu tal, solo hay dos empleos interesantes, que son el de capitán y el de coronel, porque te ponen directamente de contacto con la tropa y demás. Dice, yo cuando fui general de división en La Coruña, aquí cerquita, pues no tenía casi nada que hacer, porque tenía dos generales de brigada que me daban el parte todas las mañanas, eso me llevaba pues media hora, una hora, luego me quedaba la mañana libre. Y es ahí donde Franco también, ahí se demuestra su interés, o sea que el que quiere puede. Pues empieza a leer libros, a formarse, empieza a mostrar una curiosidad por otras áreas que no son la estrictamente militar ni la política. Entonces la parte formativa, digamos que después de la Academia de Zaragoza, Academia General, termina, digamos, su formación, por llamarlo de alguna manera, asesorando a petición del ministro de la Guerra de aquella época, don Diego Hidalgo, en la revolución, rebelión o golpe de Estado, como quiera llamarse, a la República que provoca la izquierda, el Partido Socialista, etcétera. Que, como saben, en la semana en Barcelona es lo que tardaron en terminar con esa rebelión, y en Asturias mes y medio, con unas enormidades de pérdidas humanas, etcétera, y que tuvo que Franco intervenir de manera directa. Se calcula que hubo entre 1.200, 1.300 o incluso 1.400 muertos en toda España, porque este golpe de Estado de la izquierda, del PSOE, de la UGT, del PC y de Esquerra Republicana de Cataluña, estaba planeado para casi toda España. A lo mejor pues provincias pequeñas, pues agrícolas como Teruel, Soria, y no solo abarca Asturias y Cataluña, sino que también se producen asesinatos en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Madrid, en Santander. En Guipúzcoa, por ejemplo, pues fue asesinado el padre de Marcelino Oreja, el que fue ministro de Asuntos Exteriores de UCD y consejero, por cierto, y consejero del movimiento durante el franquismo. Hemos perfilado un poco el marco de lo que va a ser nuestra conversación, pero centrándonos un poco al principio. O sea, Franco, por lo que yo veo, lo que está es curtiéndose en la guerra directamente. O sea, él desde el minuto uno, desde que sale de la academia, le entregan los despachos, viene aquí un poquito a Galicia, a Ferrol y tal, pero enseguida se va a África. Su vida es África. O sea, llega a ser general a los 33 años, precisamente por sus hazañas. General de brigada, cinco ascensos, como ya he referido, el último de general de brigada, coopera con Petén, con Francia,
son los que dirigen el desembarco de Alhucemas, y que, bueno, pues esas y las posteriores batallas acaban con la guerra en África. En la Academia de Zaragoza es cuando él ya transmite la teoría de toda la práctica que había adquirido, porque es un hombre muy teórico y muy táctico, muy estratega. La prueba es su determinación en la guerra civil, que es para contar en un programa, y no acabaríamos de ilustrarnos y de ilustrar de cómo planteó las batallas, la eficiencia de las mismas y cómo, partiendo con una enorme desventaja, consigue al final, en 3 años de guerra civil dura, cruenta y brutal, ganarla e impedir que España sea comunista y salvar a la mitad de España que no quería resignarse a morir, que era el destino al que le tenían condenada la Segunda República, ¿no? Él, en el 31, o sea, cuando se proclama la República, él es un hombre profundamente monárquico. De hecho, el propio rey Alfonso XIII es padrino de su boda. Padrino de su boda, ¿no? Y también le nombró gentilhombre de cámara, que era un título honorífico pues para los destacados. También se cuenta una anécdota. Bueno, primero quiero corregirme: cuando Franco está en La Coruña es como general de brigada, no como general de división. Y entonces la brigada la formaban 2 regimientos y eran 2 coroneles, no 2 generales, como había dicho antes, disculpas, los que le daban el parte matutino y ya le dejaban libre. Pero bueno, entonces se cuenta una anécdota, que es que la reina Victoria Eugenia y Alfonso XIII tuvieron una comida con militares, con altos oficiales, y al final de la comida, pues Alfonso le preguntó a su mujer, que había comido, que había tenido enfrente a Franco, le dice, ¿qué te pareció Franco y tal? Uy, qué callado estuvo, la verdad, apenas habló en toda la comida y tal. Y le dice, uy, pues callado y todo es lo mejor que tengo en África. O sea que Franco venía pisando fuerte. Hay que tener en cuenta que Franco decide ir voluntario a África. En aquella época el ejército español era ejército de guarnición en Península y ejército de combate en Marruecos, con todos los problemas de un país que salía del desastre del 98, con infradotado, con muy poco presupuesto, lo que queramos, pero en vez de quedarse cómodamente en guarnición y hacer vida de guarnición en la península, Franco pide ir voluntario ahí y jugarse la vida. Recibe varias heridas, una de ellas está a punto de causarle la muerte, y es eso. Entonces, otras anécdotas que merece la pena recordar para hacernos una idea del carácter de Franco es que él, por ejemplo, suprime las novatadas. Las había sufrido en la Academia de Infantería de Toledo, y él en Zaragoza las persigue completamente. Es que él entra, claro, con 14, 15 años, 14 creo que eran, años, y claro, se encuentra con otros cadetes pues, que ya tienen 18, 19, incluso 20 años. 15 años. 15 años. Y también creo que es en el libro de mis conversaciones privadas con Franco, el que elaboró su primo, que también era ferrolano, Francisco Franco Salgado Araujo. Franco, el Franco del que estamos hablando, dice, pues fue una lástima que estuviese en la Academia en Zaragoza, porque se habló de establecerla en el Escorial, y al final fue Zaragoza la ciudad elegida, porque claro, las elecciones municipales fueron el 12 de abril, y la proclamación de la República y la huida vergonzosa, por otra parte, de Alfonso XIII fue el 14. Y prosigue Franco, dice, claro, yo, de haber estado en el Escorial, pues podía haber cogido a todos los cadetes, los 100 y pico, 200 que tenía entonces, y ahora un fusil, un macuto, y desfilando o en tren, o en coche, o en camión, hasta Madrid, y a levantar el ánimo del rey para resistir y demás. Pero como estábamos en Zaragoza no pudimos hacer nada. Quién sabe si eso habría podido alterar la historia. Probablemente no, porque toda la corte y todos los cortesanos, que se portaron de una manera cobarde y miserable, tanto con Alfonso XIII como a fin de cuentas por los votantes monárquicos, que son los que ganaron las elecciones, estaba todo tan hundido que no habrían podido hacer nada. Y Franco, cuando se proclama la República, él, como dices, era tremendamente monárquico. La prueba es que restauró la monarquía, acepta la República, y también pide en su discurso de despedida a los cadetes que la acepten por obediencia.
Cuando se cierra la Academia General. Cuando se cierra la Academia General. Y el discurso no le gusta nada a Azaña. Azaña, que era un hombre, que hay que decirlo, quien lea sus diarios lo puede comprobar, un hombre muy, muy resentido y con una magnífica opinión de sí mismo, que no se correspondía con los hechos, pues incluso está pensando durante unos días si arrestarle, porque dice que eso era propaganda monárquica o que a ver quién se creía este que era. Es que además otro defecto de Azaña es que se rodeó en el ministerio de lo que se llamó el gabinete negro, o un gabinete que tenía el apellido técnico, el apodo de negro se lo pusieron los demás, que eran militares pues de comandante o capitán para abajo, que habían sido expulsados del ejército o que tenían muy mala relación, y que se dedicó a hacer listas negras y depuraciones en el ejército. Hubo militares que se habían ganado ascensos en África, y desde el propio Franco hasta el coronel José Hungría, y a los que se les hizo retroceder 1 o 2 empleos en la carrera. Lo que Ricardo de la Cierva, que conoció personalmente a Franco, le trató, dice, pues claro, en ese momento para Franco, que tenía como única meta profesional su carrera militar, pues eso fue pues, un motivo más de enfrentamiento. Y también hubo muchos otros militares que desde ese momento vieron que el gobierno de la República que nacía para regenerar España y demás no buscaba eso, buscaba ajustes de cuentas y sustituir la camarilla palaciega por otra camarilla adicta no ya al régimen, sino al gobierno pues de los Azaña, de los Marcelino Domingo, de los Indalecio Prieto. Yo, si me permite, hago ahí un pequeño inciso. Aunque era su primo, cuando escribe su libro, esto es mis conversaciones con Franco y no autorizadas por Franco, y no sé hasta qué punto puede ser cierto eso que refiere respecto a que si hubiera estado en el Escorial, etc. Franco era muy respetuoso con la legalidad, lo fue siempre, es más, fue el defensor en el año 34 de la República, fue el que termina con el golpe de Estado y dirige y asesora al ministro de la Guerra entonces, y por lo tanto, y es más, es el último que se suma. Lo que ocurre es que Franco era definitivo. Era el enemigo toda la izquierda, los medios de comunicación, la derecha, que es la que se subleva, se da cuenta que si es con Franco tiene unos condicionantes y si es sin Franco ya sería mucho más difícil, aunque en principio lo que Mola diseña es un golpe de Estado, y Franco se decide definitivamente cuando se asesina a Calvo Sotelo. Entonces, cuando se produce ese brutal asesinato y se comprueba que son los propios dirigentes de la izquierda los que ejecutan a los líderes de la oposición, y ven que además se produce en febrero del 36 esa falsificación de las actas, esa retirada de la presidencia de Alcalá Zamora y todo lo que hoy conocemos y conocen los historiadores y todo el interesado en la historia de España, pues Franco se da cuenta de que no hay alternativa, de que no hay salida, y por lo tanto se decide apoyar a Mola y a ese movimiento insurreccional que en principio no tenía el carácter más que de golpe de Estado y que luego terminó siendo una sublevación en toda regla como consecuencia del fracaso del golpe de Estado. Y ahí es donde Franco inicia lo que yo entiendo como la plenitud de su carrera, que son los 3 años de excepcional y magnífica conducción de la guerra en 4 fases clarísimamente diseñadas, y teniendo enfrente pues precisamente a muy cualificados militares como Vicente Rojo, como Tagüeña, como Modesto, como Liste, las brigadas internacionales, el asesoramiento de Rusia y toda la zona industrial. O sea, si te das cuenta cómo inicia el alzamiento Franco y desde dónde, y cómo tiene que trasladar sus tropas desde África a la península, pues te das cuenta que es un hombre no solo excepcional y con una enorme fortuna, sino también con unas ideas tan claras que, por ejemplo, en la batalla del Ebro, cuando se produce la ruptura del frente, que fue probablemente la última batalla y la definitiva, asimilable a la ruptura alemana en Verdún en la Primera Guerra Mundial, pues el general francés Joffre tarda aproximadamente un mes en
buscar la solución y dar las órdenes oportunas para la defensa de Verdún. Franco tarda un solo día, no llega a 24 horas, 12 horas, en dar las órdenes oportunas para contraatacar en el Ebro, primero frenar la ruptura y la entrada, y en segundo lugar comenzar a embolsar a esa parte de la ruptura y firmar y forzar ya lo que se llama en argot militar el reconocimiento. Primero es la contención, que es lo que hizo inmediatamente, y después de la contención de las líneas periféricas por donde se había producido la ruptura y del fondo, entra en la segunda fase que dicen los militares, que es reconocimiento en distintas batallas, y luego ya se lanza al ataque cuando ve que hay posibilidad y que ya el enemigo, y en virtud de cómo actuaba el enemigo, así él dirigía también su batalla y las batallas. Por lo tanto, tanto en la batalla del norte como en la que luego se plantea en Brunete, Teruel y la batalla del Ebro, que fue la definitiva, demuestra que es un teórico, un táctico y un estratega excepcional por encima de todos los que tuvo enfrente, con independencia de que también, lo mismo que los que estaban enfrente, eran españoles, aparte las brigadas internacionales, etcétera, y luchaban por lo que creían y por lo tanto eran muy buenos infantes. No olvidemos que al ser civil la guerra, pues en uno y otro bando había gente heroica, gente abnegada, gente sacrificada y luchadora, aunque no puede señalarse en la parte llamada, entre comillas, republicana, clarísimamente comunista, los hechos de heroicidad como los del Alcázar de Toledo, Simancas o Teruel, Belchite, etc. ¿Qué es lo que hace que la guerra, que en un principio nace el golpe pues para ser que dure poco tiempo, qué es lo que hace que se dilate esos 3 larguísimos años? Pues que, como dices, se planea como un golpe de Estado, que lo planea Mola, que a fin de cuentas se conocía como el director en las instrucciones secretas que enviaba a los comprometidos en la conspiración, y se planea un golpe en 3 fases. El 18, el 19 y el 20. Lo que pasa es que el gobierno presidido por Casares Quiroga, otro gallego, por cierto, Santiago Casares Quiroga, discípulo aliado de Manuel Azaña, pues estaba al tanto de la conspiración y esperaba que se produjese para poder aplastarla y tener la excusa, como hizo Azaña cuando se produjo la Sanjurjada en agosto del 32, de poder aplastar a los sublevados sin piedad. O sea, en ese momento, por ejemplo, volviendo al 32, es un golpe de Chichinabo, con perdón, que solo se produce en Madrid y Sevilla. En Madrid fracasa, en Sevilla la ciudad la mantiene Sanjurjo un par de días, me parece, y nada más. Y Azaña emplea la Ley de Defensa de la República para cerrar más de un centenar de periódicos, no solo diarios, sino todo tipo de publicaciones, lo que le convierte en el gobernante español que más periódicos ha cerrado en la historia de España, por encima de Franco, curiosamente, y de todos los censores del siglo XIX. Entonces, como decía, el gobierno y el Frente Popular esperan que se produzca esta rebelión para aplastarla, tener una justificación y poder acabar con la oposición militar. Es un poco, perdona Pedro, lo que acaba de pasar en Turquía. Pues parece que sí. Estamos Traerlo viendo a día de hoy, porque lo que está haciendo el Erdogan Sí. Con la particularidad aquí que el golpe de Estado, la izquierda, esta vez lo tenía preparado, los mítines de febrero del 36 lo reflejan, de Largo Caballero, etcétera. Si ganamos en las urnas bien y si no iremos, que lo sepa la derecha, la guerra civil. Son palabras textuales. Estaba el Frente Popular, que tenía, dentro de sí, pues tenía los socialistas, tenía el PC, tenía también a la izquierda republicana burguesa, los azañistas, y también estaba por ahí fuera, colaborando, enfrentándose, la CNT. Pero estaban tan sobrados los del Frente Popular, tan seguros de su poder, porque tenían todas las instituciones, habían echado a Alcalá Zamora en una milicias populares armadas perfectamente, tenían unas milicias tan fuertes y tan armadas, y estaban tan seguros de su victoria, que en el PSOE se estaban matando a tiros.
O sea, los caballeristas, que eran, digamos, más revolucionarios, porque hay un momento en el que el PSOE es más revolucionario y más bolchevique que el propio PC, que obedecía directamente a Stalin. También se da el mismo proceso en Chile en los 3 años de Allende, del 70 al 73. El Partido Socialista es más exaltado, más extremista que el propio Partido Comunista. Y entonces los caballeristas y los pietristas, que eran, digamos, de ir más despacio, pues se enfrentan a tiros. O sea, no solo se dedicaban a asesinar a falangistas, a quemar iglesias, a apalear derechistas, tal, sino que tenían tiempo estos pistoleros pues de matarse entre ellos. Y a Prieto le hacen una emboscada los caballeristas en Écija en mayo del 36 y están a punto de matarle. Entonces, uno de los que le salvan a Prieto luego aparece en el comando terrorista, me gusta decirlo, comando terrorista, que va a buscar a José Calvo Sotelo, otro gallego de Orense, va a buscarle a su casa en la calle Velázquez de Madrid y, violando su inmunidad parlamentaria, era diputado, le secuestra y le asesina. Entonces, estábamos en estas. El golpe de Mola estaba planeado para los días 18, 19, 20, pero en el día 17 en Melilla las cosas se acumulan, se suceden de tal manera que el 17 por la tarde ya se produce, ante la posibilidad de ser detenidos los conspiradores, pues ya se producen los primeros tiroteos, los primeros muertos y la primera toma de la ciudad. El golpe va tan despacio que le da tiempo al gobierno a reaccionar. Por otro lado, los planes de Mola establecían que el ejército de África, que era el más preparado, el más profesional y el que tenía municiones, pasase a la península. Y entonces reforzase a las tropas de guarnición y a los voluntarios civiles, sobre todo carlistas y falangistas, porque el carlismo también había formado sus milicias desde el año 32, el que activa el RQT es el andaluz Falconde, ¿tal? Y pasar. Pero no pueden pasar, porque la Armada, se produce el asesinato de los oficiales de la Armada, y en Cartagena. Sí, en Cartagena, es sobre todo Cartagena, porque las otras dos capitanías de las zonas marítimas, Cádiz y Ferrol, tras una breve lucha, pues se decantan a favor de los sublevados. Pero queda embotellado el ejército de África, queda detenido ahí en Marruecos y no puede pasar hasta agosto, hasta el convoy de la Victoria. Hay un puente aéreo tal, que se va haciendo con aviones primero españoles, luego aviones que mandan los alemanes y tal, pero es muy poquita cosa. Y el gran convoy sucede, es el convoy de la Victoria de agosto, y que es lo que le permite al ejército del sur, que estaba dirigido entonces por Queipo de Llano, salir de Sevilla y subir por el norte hacia Badajoz y unir en Cáceres las dos zonas, aquella en la que gobernaba o era el jefe Mola, que incluía Galicia, Castilla la Vieja, León, Oviedo, Navarra y parte de Aragón, con las 3 capitales. Entonces, ¿por qué dura tanto la guerra? Pues porque el ejército estaba descuadrado, no era una fuerza militar decisiva, a diferencia de, ya que hemos citado, el ejército, el golpe de la situación de Chile del año 73, claro, ahí el ejército actúa como un solo hombre y demás. Lo mismo, o sea, tiene más similitudes lo de España con lo que pasa en Rusia cuando estalla la revolución. O sea, había diversas, el ejército estaba dividido en grupos, diversas milicias tenían armamento, no había capacidad para que un bando se impusiese sobre el otro, y la cosa se va alargando, que es lo que pasa en estas circunstancias. Es cierto que, como dijo Prieto en un discurso dirigido a sus propias fuerzas, dicen, pero si estos los sublevados están perdidos, están vencidos. Tenemos el oro del Banco de España, bien lo sabemos. Tenemos la Armada, que hay que recordar que en aquel momento la Armada española era la sexta del mundo, después de la Gran Bretaña, Francia, Italia, Estados Unidos y Japón. Era una señora armada.
Y tenemos la Armada, tenemos la mayor parte de la población, tenemos la mayor parte de la industria, tenemos el reconocimiento diplomático, tal, que tienen los otros. Pero claro, Sí, sí. ¿Dónde van tenían estos voluntad de vencer. insensatos? Tenían voluntad de vencer. Perdona, y es que además una de las grandes estupideces que comete el Frente Popular es dictar un decreto para que se disuelven las unidades militares que habían quedado en su territorio, con lo que muchos soldados y suboficiales se fueron a su casa. Y a partir de ese momento tienen que montar, aparte, con las milicias, que era pues, Gente de la calle. era gente de la calle, y algunos de ellos eran auténtica gentuza, entrenados solo pues para dar palizas en Bagdad a viejecitas, a monjas, para, por ejemplo, impedir que las monjas fuesen a votar. Pues en eso eran expertos estos señores. Y entonces, claro, para tiroteos en las calles servía mucho, para el combate en campo abierto se debía muy poco. Entonces hay que construir un nuevo ejército. Y luego encima queda España dividida, y con ello también queda dividida la industria militar. Y toda la financiación, por lo que vemos, la tenía el Gobierno de la República. Tenía la... Banco de España, ¿No? que es clave, y el Banco de España luego ya se sabe lo que hace con la cuarta reserva más importante del mundo, y es venderla a Rusia, bueno, entregársela a Rusia a cambio de armamento. Por eso se crea rápidamente un poderosísimo ejército, entre las brigadas internacionales más las milicias populares, más los guardias de asalto, más los sectores en que se divide el ejército y la Guardia Civil, pues forman unos cuerpos de ejército realmente poderosísimos. Perdona, y asesores soviéticos. Y asesores, También teniendo en cuenta que si me permites añadir, aunque te rompa el hilo, Jaime, perdón, es para hablar de un documento que se conoce muy poco. O sea, hay un libro que es España traicionada, publicado por Planeta en el año 2000-2002, que reproduce documentos de los archivos de la antigua Unión Soviética. Y uno de los documentos muy curioso es una comunicación del presidente del gobierno del 25 de julio del 36 al embajador de la URSS en Francia, porque España todavía no tenía relaciones plenas con la Unión Soviética. En él, o sea, a los 7 días de producirse el alzamiento, en el que pide a este embajador que intercedan ante su gobierno para que les envíen ayuda, ayuda militar. Bien, me perdonáis, vamos a publicidad y volvemos enseguida.